¿Ya? Yo, estando acá en la fosa intratemporal, tengo que atravesar esto que está pintado de color rojo, que tiene la forma como si fuese de una gota invertida, dice, ¿no? Hay un alambre en la otra mesa, entonces hay un alambre, corta. ¿Ya? Entonces, esto que está pintado de color rojo viene a ser la hendidura. No, eso viene a ser la hendidura esfenomaxilar. Algunos le hablan pterigomaxilar, ¿no? Porque en sí, de verdad, en la apófisis pterigoide y el hueso maxilar tienen delimitan esa hendidura. ¿Por qué se llama hendidura esfenomaxilar? Porque Todo esto me mandó él. está bien, ajá. Porque la, ¿cómo se llama? La apófisis pterigoides es parte del hueso esfenoides, ¿cierto? Entonces, para yo poder entrar hacia la fosa pterigopalatina, lo voy a hacer desde la fosa infratemporal. Atravieso en este momento, estoy atravesando la hendidura esfenomaxilar y donde se localiza aquí el alambre, estaríamos en la fosa pterigopalatina, ¿correcto? En esta pared, o sea, miren, si nosotros analizamos, esta pared vendría de la fosa pterigopalatina, ¿ya? Esta sería la pared lateral, pero no es una pared real, ¿cierto? Porque esa está dada por la comunicación entre la fosa infratemporal con la fosa pterigopalatina, digamos que es una ventana abierta. Y hacia acá vendría a ser la pared lateral, esta vendría a ser mi pared lateral. Y en esa pared lateral, miren si ustedes alcanzan a ver donde voy a traspasar este alambre. En este momento estoy traspasando, miren, ¿qué cosa estoy traspasando? Los que están acá pueden ver, ¿cierto? ¿Lo pueden ver? Estoy traspasando un agujero, ¿correcto? Estoy traspasando un agujero. Ese agujero se encuentra entre el hueso palatino y el esfenoides. Ese agujero se llama el agujero esfenopalatino. Y vamos a ver dónde aparece la punta del alambre, ¿no? Si lo ven acá, ven ahí la punta del alambre. ¿Dónde se encuentra ese alambre? Miren, ven, ahí está. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Dónde está apareciendo la punta del alambre? ¿Dónde está apareciendo? ¿Será que no se ve? Aquí, ponte para acá, pues. ¿Dónde se ve? Voy a poner acá. Miren, estoy atravesando el agujero, este agujero, ¿ya? Y la punta del alambre, miren dónde está apareciendo. Tienen que verlo desde acá. ¿Dónde está la punta del alambre ahorita, en este momento? ¿Dónde está la punta del alambre? ¿Lo ven la punta del alambre o no? Ya, ¿dónde está la punta del alambre? ¿Dónde está? ¿En qué región? ¿Está en la boca? ¿Está en la nariz? ¿Está en los ojos? ¿Dónde está? ¿En la cavidad nasal? Pues, ¿o no lo están viendo? ¿No está ahí? Está en la parte más posterior de la cavidad nasal, ¿cierto? Ese agujero. Ese agujero se llama el agujero esfenopalatino. Este es el agujero esfenopalatino. Entonces, ¿qué cosa comunica el agujero esfenopalatino? ¿Qué comunica? Que no es lo mismo que la hendidura esfenomaxilar. Estamos, la hendidura esfenomaxilar es esto que está pintado de rojo. El agujero esfenopalatino sería esto. ¿Qué cosa comunica? Si el alambre aparece en la cavidad nasal y viene de la fosa pterigopalatina, ¿qué comunica el agujero esfenopalatino? Claro, pues no, comunica la fosa pterigopalatina con la cavidad nasal. Y si existe esa comunicación es porque a través de ese agujero esfenopalatino van a estar pasando tres cosas, ¿cierto? ¿Qué cosas van a estar pasando por ese agujero esfenopalatino? Va a estar pasando una arteria, que viene a ser la arteria esfenopalatina. Y va a estar pasando dos nervios, uno que viene a ser el nervio nasal posterior lateral y el otro que viene a ser el nervio nasopalatino, ¿cierto? Sí. ¿Qué cosa vendría a ser la arteria esfenopalatina? ¿Rama de quién es la arteria esfenopalatina? Es la rama terminal de la arteria maxilar. Recuerden que acá la arteria maxilar, cuando está en la fosa infratemporal, ahí hemos conocido sus ramas, las que hemos visto, ¿no? Las temporales profundas, anterior, posterior, por ahí la arteria nucal, la arteria alveolar inferior, ¿no es cierto? La arteria media. Esas son ramas de la arteria maxilar que hemos visto en la fosa infratemporal. Pero luego esa arteria maxilar no se queda acá, se mete hacia la fosa pterigopalatina. ¿Qué cosa atraviesa la arteria maxilar?
para que vaya a la fosa pterigo-palatina. ¿Qué cosa está atravesando? La hendidura esfenomaxilar. Entonces ahí ya se encuentra la arteria maxilar en la fosa pterigo-palatina. Estamos hablando de la tercera porción de la arteria maxilar. Entonces ahí va a comenzar a dar una rama que se mete por esta hendidura. ¿Cómo se llama esta hendidura? La hendidura orbitaria inferior o fisura orbitaria inferior. ¿Quién será la arteria que vaya por esta fisura orbitaria inferior? La arteria infraorbitaria. Luego dará unas ramas que van a ir hacia estos agujeritos que están en la tuberosidad del maxilar. Será la arteria alveolar posterior superior. Luego va a dar una arteria que se va a dirigir hacia el paladar. Sería la arteria palatina descendente. Luego dará una arteria que va a aparecer por este conducto. ¿Cómo se llama este conducto? El conducto palato-vaginal. ¿Cómo se llama la arteria que va a aparecer por allí? La arteria faríngea. Pues no es cierto, acá estaría el conducto palato-vaginal. ¿Correcto? Por acá va a pasar la arteria faríngea. Y también por este conducto que está de rosado, ¿qué cosa vendría a ser este conducto? El conducto pterigoideo. Pasará a la arteria del conducto pterigoideo. ¿Estamos? Entonces mira, eso es lo que he limpiado yo acá. Miren, ven. Estamos acá, miren, justamente el agujero esfenopalatino debe coincidir que está por detrás del cornete superior. Miren, este es el cornete superior, el cornete medio y este es el cornete inferior. ¿Estamos? Entonces quiere decir que más o menos por detrás de este cornete superior a este nivel debe estar la arteria esfenopalatina. Entonces me parece que es esta que está acá, miren, esta que está acá ya es la arteria esfenopalatina. Esta que está acá es la arteria maxilar, miren, la arteria maxilar aquí está en la fosa infratemporal. Ahí está dando la arteria alveolar inferior, que es esta, por acá la arteria meningia media, ¿no es cierto?, las que se conservan. Por acá capaz la arteria bucal que acompaña a este nervio, al nervio bucal, ¿cierto? Y vamos a ver a esta arteria, ya, a esta arteria que está acá, miren, esta es una rama de la arteria maxilar. Si ustedes observan esta rama, miren, ¿hacia dónde se está dirigiendo esta rama? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. ¿En dirección a dónde? ¿A dónde se está yendo esta arteria que está bajando? Esta. ¿Ah? ¿Hacia dónde se está yendo? Hacia el paladar. Entonces, ¿qué arteria vendría a ser esta que está acá? La arteria palatina descendente. ¿Estamos? Entonces, esa arteria palatina descendente, rama de la arteria maxilar, se divide en una arteria palatina menor y en una arteria palatina mayor, ¿cierto? Entonces, miren, ve, yo voy a jalar acá un poquito, ahí está, ¿ya? Y van a ver ahí la división de la arteria, en una arteria palatina mayor y en una arteria palatina menor. Esta arteria palatina mayor es la que va a aparecer por este agujero, por el agujero palatino mayor. Y esta arteria palatina menor aparecerá por este agujero, por el agujero palatino menor, ¿cierto? Si esas son las arterias palatinas, miren, acá están los dos nervios que la acompañan, ¿correcto? Este que está más adelante sería entonces el nervio palatino mayor, y este nervio que está acá será el nervio palatino menor. ¿De dónde están saliendo estos nervios? Salen del ganglio pterigo-palatino que está en la fosa pterigo-palatina. ¿Estamos? Miren acá este nervio que está acá, ¿ya? Y este nervio que está aquí, ¿correcto? Ahí está, ¿ven? ¿Sí? Vemos acá, son los que están rotitos, ¿ya? Este nervio que está acá y este nervio que está acá. Este nervio que está acá es el nervio que va a atravesar, este conducto, el conducto pterigoideo. Miren, este es el conducto pterigoideo, lo que está atravesando el alfiler. Por lo tanto, este nervio que está acá vendría a ser el nervio del conducto pterigoideo. Este nervio es la que está trayendo las fibras parasimpáticas y simpáticas hacia el ganglio pterigo-palatino. O sea, este nerviecito debe estar llegando al ganglio pterigo-palatino. Nombre de la estructura: nervio del conducto pterigoideo. Y mira la arteria, ¿ven? Miren esta arteria que se desprende de la arteria maxilar.
¿qué arteria podría ser? Será pues la arteria que acompaña al nervio en el conducto pterigoideo. Entonces, ¿cómo se llamará esta arteria? La arteria del conducto pterigoideo, ¿correcto? Muy bien. Y este nervio que está abajo, miren cuán cercano es el conducto pterigoideo del conducto palato-vaginal, ¿no? Cercano, ¿cierto? ¿Quién está? Este que está acá, quien está más arriba sería el nervio del conducto pterigoideo y quien está más abajo sería el surco palato-vaginal. Entonces, si acá está el nervio del conducto pterigoideo, entonces este debe ser el nervio que está pasando por el conducto palato-vaginal y que coincide, miren, porque está viniendo, mire, hacia dónde se está dirigiendo este nervio. Yo voy a levantar acá este nerviecito, ¿ve? Levanto este nerviecito que está acá, miren, hacia dónde se está dirigiendo. Se está dirigiendo hacia este territorio, ¿cierto? ¿Y qué territorio es este que está acá? ¿Qué territorio es este? La nasofaringe, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nervio vendría a ser este que está acá? El nervio faríngeo, ¿no? La arteria no le he podido liberar, probablemente se rompió, ¿no? Pero debe estar acompañando, igualito así como el nervio del conducto pterigoideo, arteria del conducto pterigoideo. Nervio faríngeo, debe estar llegando también la arteria faríngea, ¿no es cierto? La arteria faríngea. Y este que está acá, ¿qué nervio vendría a ser? A ver, miren, este nervio que está acá. Es un nervio que se está dirigiendo hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás o hacia adelante. Hacia adelante. Y hacia adelante, ¿con dónde va a tener que llegar? A la órbita. Por lo tanto, es el nervio infraorbitario, ¿cierto? Y la arteria que la acompañará, esta arteria que está acá, que está rota también, vendría a ser la arteria infraorbitaria, ¿ya? Entonces miren, y acá vemos, miren, se ha amarrado acá con una pitita justamente para poder ver al quinto 2, que está bajando por el agujero redondo. Baja por el agujero redondo, por eso quiere decir que esta fosa donde estoy acá es la fosa pterigo-palatina, porque todas estas ramas que acabamos de nombrar, tanto de las arterias como de los nervios, están en la fosa pterigo-palatina. ¿Estamos? ¿Ya? Ahí se ve. Entonces, cuando nos pregunten, por ejemplo, una lesión a este nivel, ¿por qué nervio está doliendo? Por el nervio palatino mayor. Una lesión a este nivel, ¿por qué nervio duele? Por el nervio nasopalatino. Una lesión a este nivel, ¿por qué nervio duele? Por el nervio palatino menor. Una lesión a este nivel, ¿por qué nervio duele? Por el nervio bucal, el nervio bucal. Una lesión a este nivel, ¿por qué nervio duele? Por el nervio lingual. Una lesión a este nivel, ¿por qué nervio duele? Por el nervio, es de la parte inferior, anterior inferior. ¿Por qué nervio duele? Por el nervio mentoniano. ¿Pero qué rama del nervio mentoniano? La rama incisiva, ¿no es cierto? Porque la rama del nervio incisivo es para la encía vestibular, ¿correcto? Y la encía vestibular de este sector, ¿a cargo de quién estará? Del nervio, ¿de qué nervio? ¿Quién está a cargo de la encía vestibular inferior? ¿Qué nervio está viniendo por acá? El nervio alveolar inferior, el nervio alveolar inferior. Y la encía lingual a este nivel, ¿de qué nervio viene? Del nervio lingual. Todo es nervio lingual abajo por la encía que está mirando hacia la lengua, ¿no? Hacia la lengua, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Yo creo que la otra parte ya lo ha dicho el doctor. Acá en la nasofaringe podemos ver estos dos repliegues, ¿no es cierto? Un repliegue que se va, este de acá es el orificio, este es el orificio de la trompa, el orificio externo de la trompa auditiva. Y ahí miren, podemos ver como saliendo del orificio, miren chicos, este músculo que está acá, ¿ven? ¿Qué músculo es este que está acá? Este es un músculo que se va a ir hacia el paladar blando. ¿Cómo se llama ese músculo? El músculo tensor del velo del paladar, ¿ya? Este músculo tensor del velo del paladar es uno de los músculos que se encarga de abrir ese orificio, o sea, de dilatar el orificio externo de la trompa auditiva, al igual que también de un músculo que se encuentra dentro de esta parte mucosa que es un repliegue. ¿Cómo se llama ese repliegue? El repliegue salpingofaringio, ¿no? Ese repliegue salpingofaringio contiene en su interior a un músculo que se llama el músculo salpingofaringio, y
ese crecimiento de ese músculo salpingofaringeo me crea un relieve a nivel de la mucosa. Y ese relieve a nivel de la mucosa se llama el rodete tubárico. Arriba de ese rodete tubárico se encuentra una depresión donde vamos a encontrar a la amígdala faríngea, ¿ya? Esto que está acá vendría a ser la amígdala faríngea. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Otro repliegue también a este nivel, ¿ve? Ese repliegue más bien viene del paladar y se está yendo ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se va ese repliegue? Hacia la faringe. Entonces, ¿qué repliegue sería este? El repliegue palato. Si viene del paladar al faringe, sería el repliegue palato-faringeo. Y por acá debe venir, no se ve la lengua, debe venir otro repliegue que sería el repliegue palato-gloso. Y entre los dos se encuentra esta estructura linfoide. ¿Cómo se llama esto? La amígdala palatina. Amígdala faringea, amígdala palatina. ¿Ya? Listo. Y otra cosa más. Si yo deseo, a ver si te encuentro una lesión a este nivel, ¿no? Una lesión a este nivel, ¿por qué arteria sangra? ¿Por qué arteria está sangrando? ¿Por qué arteria está sangrando? Por la arteria nasal, posterior, lateral, inferior, ¿ya? Esta arteria nasal, posterior, lateral, inferior, viene a ser una rama de esta arteria, de la arteria palatina mayor. O sea, esta arteria palatina descendente, ¿cierto? Esta arteria palatina descendente da una rama que es la arteria palatina mayor. Entonces, antes de que cruce el agujero palatino mayor, emite una ramita que se llamará la arteria nasal posterior lateral inferior, porque la arteria nasal lateral posterior superior viene a ser una rama de la arteria esfenopalatina, ¿no? Entonces la arteria esfenopalatina viene atravesando por el agujero esfenopalatino y aparece en la cavidad nasal. Cuando aparece en la cavidad nasal, le da una rama para el tabique y le da otra rama para la pared lateral. Pero esas ramas que da solamente van a ser hacia la parte más posterior, o sea, la parte más posterior del tabique y a la parte más posterior de esa cara lateral. ¿Cómo se llama la rama que se va hacia la parte posterior del tabique? Rama septal posterior. Y la que se va hacia la parte más lateral y posterior de la cara lateral se llamará nasal posterior lateral superior, porque hay una nasal posterior lateral inferior que viene a ser una rama de la arteria palatina mayor. Otra de las ramas que vienen aportando sangre hacia la cavidad nasal vienen a ser dos arterias que vienen por acá, ¿cierto? Una viene a ser la arteria etmoidal posterior y la otra viene a ser la arteria etmoidal anterior, ¿correcto? La arteria etmoidal posterior y la arteria etmoidal anterior. Entonces esta arteria etmoidal anterior, ¿no?, va a dar ramas también para el tabique y para la cara lateral, pero de la parte más anterior, o sea, completando lo que no pudo irrigar las arterias nasales posteriores laterales, ni la arteria septal posterior. O sea, la arteria etmoidal anterior va a dar sangre tanto para el tabique como para la pared lateral, pero en el sector anterior, ¿correcto? Y ya para la punta, para la parte más anterior, para la punta de la nariz, se mete por ahí a aportar, por ejemplo, la arteria facial, ¿no? La arteria facial. La arteria facial da una rama que es la arteria labial superior, y esa arteria labial superior da una rama nasal que se mete, ¿no es cierto?, aquí, hacia adentro, ¿no? Entonces se distribuye también para la pared lateral y para la pared medial, ¿no es cierto? Rama nasal o rama alar también creo que le llaman allí, sí, pero es rama de la arteria labial superior, que a su vez es rama de la arteria facial. Entonces miren, para la cavidad nasal participa la arteria facial. Participa, ¿quién más? La arteria etmoidales, es decir, que son ramas de la arteria oftálmica, ¿ya? Y esa tiene que ver con la arteria carótida interna. O sea, la cavidad nasal, la irrigación depende tanto de la arteria carótida interna como de la arteria carótida externa. ¿Cuál es el aportante de la arteria carótida externa para las fosas nasales? ¿Cuál es la arteria que lleva esa irrigación de la arteria carótida externa? Principal para la cavidad nasal. La arteria facial solamente es una pequeña parte nada más. ¿Quién es la más importante? Aportante. ¿Quién es la arteria aportante más importante de la arteria maxilar para las fosas nasales? ¿Quién es?
Ajá, que es el origen de las hemorragias nasales posteriores. La arteria es fenopalatina. La arteria esfenopalatina es la rama más importante de la arteria maxilar que va a dar sangre a las fosas nasales, ¿correcto? Entonces es una de las causantes, les decía, de las hemorragias nasales posteriores. ¿Por qué? Porque esta arteria aparece en la parte más posterior de la cavidad nasal. Poder llegar allí es bastante complicado, es bastante difícil. Se tiene que colocar una sonda Foley para poder llegar hasta esa zona y comprimir ese vaso, si es que estamos hablando de una hemorragia nasal posterior. ¿Por dónde apareció? ¿Por qué espacio apareció la arteria esfenopalatina acá en la cavidad nasal? A través del agujero esfenopalatino, ¿correcto? Miren, yo lo voy a poner ahí como alternativa, le voy a poner arteria esfenopalatina que atraviesa el agujero redondo, arteria esfenopalatina que atraviesa el agujero pterigomaxilar, arteria esfenopalatina que atraviesa el agujero esfenopalatino. Esa sería la respuesta correcta, ¿ya? Mientras que hacia la parte anterior, ¿no? Principalmente a nivel del tabique nasal, ¿no es cierto? Va a estar llegando, este es el tabique nasal, ¿no es cierto o no? Una parte, esta es la parte, la zona preturbinal que está antes de las ¿cómo se llama? De los cornetes. Acá tenemos, ¿sí? Esta es la parte del tabique nasal. Cuando yo vea una parte plana, esta es la parte del tabique y esta es la parte de su cara lateral, ¿correcto? Entonces, hay una arteria que se va a quedar acá en la parte del tabique nasal, ¿no es cierto? Pero en la parte más posterior. ¿Quién es esa arteria? A ver, una herida a este nivel. ¿Por qué arteria sangra? ¿Por la arteria? ¿Por qué arteria? Por la arteria esfenopalatina, pero es una rama de la arteria esfenopalatina. ¿Cuál sería esa rama? La arteria septal posterior. La arteria septal posterior. Si tengo una herida por acá, ¿por qué arteria sangra? ¿Por qué arteria sangra? Estoy en el cornete medio. Por la arteria nasal posterior, superior, lateral, superior, ¿cierto? Ya está. Y si tengo una herida por acá, ¿por qué arteria sangra? Por la arteria etmoidal anterior. ¿Qué rama? La arteria septal anterior. O sea, yo tengo dos arterias septales, la arteria septal posterior y la arteria septal anterior. ¿Quién da la arteria septal posterior? La arteria esfenopalatina. ¿Quién da la arteria septal anterior? La arteria etmoidal anterior. ¿Estamos? ¿Ya? Muy bien. Entonces la arteria esfenopalatina es la responsable de las hemorragias nasales posteriores, pero también tengo, ¿no es cierto?, las hemorragias nasales anteriores, que están a nivel de esta zona que se conoce con el nombre de la mancha vascular o área vascular, o llamado también plexo de Kieselbach, ¿no? Entonces, en este plexo de Kieselbach, a ver, yo voy dibujando acá, viene apareciendo una arteria. ¿Qué arteria sería esta que viene apareciendo por acá? La arteria etmoidal anterior, su rama septal anterior de la arteria etmoidal anterior. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Viene apareciendo por acá una arteria que viene de acá, de la arteria palatina mayor. ¿Quién vendría a ser esa arteria? Que también le da una ramita para esta pared, tanto para la pared lateral como la pared medial. ¿Quién viene a ser? La arteria, esta, la que se dirige hacia la parte de esta de acá, toda esta parte que está acá, la arteria nasal posterior, lateral, inferior, ¿no es cierto? Inferior. Entonces viene por acá la rama de la arteria palatina mayor, que es la arteria nasal posterior, lateral, inferior. Y viene por acá apareciendo la arteria. ¿Qué arteria sería? La arteria que viene de la facial, ¿no es cierto? La rama nasal de la arteria labial superior, ¿correcto? Entonces, vamos a ver que en esta zona se va a formar una anastomosis de esos vasos, ¿no? De esos vasos, ¿ya? Y se forma aquí el plexo de Kieselbach, o el área o la mancha vascular, ¿no? Que está acá, sí es fácilmente de poderlo controlar, porque por un efecto compresivo, ¿no es cierto?, se para el sangrado, ¿no? Solamente, o con algún agente químico tipo nitrato de plata, que creo que le ponen como efecto cauterizante para poder, ¿cómo se llama?, controlar esa hemorragia, principalmente en los niños, ¿no?, cuando hay casos de fragilidad capilar, porque son vasos terminales estos que están acá, ¿ya? Bien, entonces eso vendría a ser con respecto a la cavidad nasal. Igual acá también, miren, ven.